Volvemos al tema Diego Armando Maradona, mientras en instantes vamos a estar en la Fiscalía, donde se están produciendo novedades respecto de la investigación. Hay allanamientos que se están produciendo, pero también la cuestión médica requiere de la palabra de especialistas. Así que está Omar Gabrieli, médico, cardiólogo, para hablar un poco de este tema también con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar en La Nación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. A ver, Omar, ¿cuál es la patología que tenía Diego Armando Maradona y qué es lo que puede causar en un enfermo que no tenía las otras patologías o no acompañaba con las otras características de un enfermo como Maradona? A ver, obviamente yo me voy a referir en base a todos los antecedentes que han salido con respecto a los medios periodísticos, ¿no es cierto? Habida cuenta, y sobre todo con fundamento ya científico y médico legal, la autopsia demostró que el cadáver de Diego Maradona tenía una miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada es una afección, digamos, como su nombre indica, es una afección donde hay un debilitamiento de la masa muscular, fundamentalmente de la masa ventricular, predominantemente la masa ventricular izquierda. Y eso se acompaña de un deterioro en la función contráctil, o sea, la fuerza de expulsión de sangre, que eso tiene determinados parámetros, lo cual uno puede determinar las miocardiopatías, como así es el término, dilatadas como nombre genérico, la cual esto tiene que ver, es una patología multicausal, ¿no es cierto? De prevalencia es la enfermedad arterial coronaria, en otros casos puede ser por efectos tóxicos, lo cual involucra a las drogas, el alcohol, puede involucrar también la enfermedad de Chagas, etc. O causas directamente que uno las denomina idiopáticas, como en la medicina, cuando no tenemos un rótulo o un agente a cual poner como agente causal, lo denominamos idiopática. Por lo que uno ha aprendido o ha visto del historial periodístico de alguna manera de Diego Maradona, él tenía una afección muscular cardíaca inherente, en principio, lo que uno denominaría una enfermedad, una miocardiopatía no coronaria, por así decirlo, ¿no es cierto? Es algo que en la autopsia hubiese revelado enfermedad coronaria, cosa que hasta ahora, por lo menos desde los medios, no está demostrado. Entonces uno lo atribuiría a noxas no vasculares, sino fundamentalmente por efectos tóxicos. Doctor, muy probablemente. Ahora, esta patología que tenía Diego Armando Maradona no se descubre ahora con la muerte de Maradona. De hecho, ya era algo que se le había detectado, ¿no? ¿Estaba con los cuidados de un paciente con esas características respecto a lo que se sabe, ¿no? Obviamente. ¿Y era el lugar, después de una operación, para un paciente con esas características, el adecuado donde estaba Diego Maradona? A ver, las miocardiopatías dilatadas, con deterioro severo de la función contráctil, pueden expresarse sintomáticamente o clínicamente a través de un cuadro clínico que se llama, la mayor parte de las veces, la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Que se manifiesta clínicamente por la falta de aire, la hinchazón, retención de líquidos. Y en otros casos, las miocardiopatías dilatadas cursan de manera asintomática. Yo, evaluando desde mi perspectiva como cardiólogo y con muchos años trabajando en insuficiencia cardíaca y miocardiopatías, he visto muchos pacientes portadores de miocardiopatías que son asintomáticos u oligosintomáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen escasos síntomas o no. En el caso de que tengan síntomas o no síntomas, ameritan un tratamiento médico. Es por eso que ya está obviamente demostrado científicamente que hay una serie de drogas que son mandatarias en un paciente de las características que tenía Diego Maradona en vida,
donde han demostrado una disminución de la morbimortalidad. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente una mejoría clínica del paciente sintomático y de alguna manera una disminución en la tasa de internaciones por insuficiencia cardíaca fundamentalmente. Doctor, eso por un lado. Doctor, de alguna manera, a ver si lo interpreto, si no es así, corríjame, pero un poco es la miocardiopatía dilatada que padecía Maradona. Estando en un hospital hubiera sido mucho más fácil de tratar y quizás se podría haber salido de esa situación de emergencia. A ver, en ningún momento yo, salvo las internaciones previas, ¿no es cierto?, que haya tenido en su historial Maradona, por lo que yo sé, hasta ahora no tuvo, digamos, una internación por una descompensación, por una insuficiencia cardíaca que nosotros denominamos descompensada. ¿Me entiende? O sea, lo que hasta ahora lo que uno sabe es que él se interna en la clínica de Olivos a partir, digamos, de una indicación neuroquirúrgica. Obviamente, cuando va a la neurocirugía, se debe hacer el consiguiente estudio del riesgo cardiovascular como el riesgo anestésico. Y ahí, obviamente, en la historia clínica, como uno siempre pone los antecedentes personales del individuo que se asiste, uno va a anotar o va a preguntar, si no es el paciente que lo pueda decir, a los familiares o al médico de cabecera que pueda tener, qué antecedentes tiene fulano de tal, ¿me entiende? Ahora, por otro lado, lo interesante de esto es que las miocardiopatías dilatadas tienen lo que yo llamo una espada de Damocles, que a veces lo que no se manifiesta clínicamente como la clínica de la insuficiencia cardíaca es algo que todos los que trabajamos con pacientes en insuficiencia cardíaca y miocardopatías dilatadas muy avanzadas, sabemos que y sobre todo los pacientes con pocos síntomas o síntomas que puedan aparecer ante el esfuerzo habitual o el esfuerzo intermedio, ¿no? O sea, no hablo en condiciones de reposo. Se ha visto que en esa población general, digamos, hay una alta tasa de lo que se llama la muerte súbita. La muerte súbita es una muerte que en general es eléctrica por una arritmia, y es por eso que aparte del arsenal terapéutico que debe tener un paciente con diagnóstico de miocardiopatía dilatada con deterioro de la función contráctil, aparte de la terapia médica, se ha demostrado fundamentalmente que en esta población de menor síntoma, el implante de determinados dispositivos, como lo que se denomina un cardiodesfibrilador, ha demostrado una tasa de mejora también en la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque ante un evento que se dispara una arritmia ventricular potencialmente letal, hablemos de una que se llama una fibrilación ventricular, que sería sinónimo de paro cardíaco, si uno no actúa en consecuencia, el paciente que es portador de un cardiodesfibrilador tiene la chance, ¿no es cierto?, de salir de ese evento. Por eso se denomina el implante primario, o sea, como de prevención o de profilaxis primaria, que tiene que tener un paciente con una miocardiopatía dilatada con muy mal ventrículo. Doctor, ahora, esto que parece que es el ABC para especialistas como usted, pero para, a ver, personas que no somos médicas, pero hemos pasado por esa experiencia no propia, pero sí con parientes. Yo he tenido un pariente que tenía uno de esos cardiodesfibriladores y se le accionó en varias oportunidades. Vale decir, si no lo hubiese tenido puesto, se quedaba en ese momento. Lo que no entiendo es cómo a Maradona no se lo pusieron. Eso, bueno, es algo que a mí, digamos, yo creo que sería importante la documental. Nosotros, un elemento fundamental que nos acredita la responsabilidad profesional es lo que nosotros anotamos en la historia clínica. Sería importante que se consigna en el historial médico de Maradona, porque a lo mejor se lo indicaron, y el no paciente lo rehusó o no lo hicieron. O sea,
pero digamos que tenía, a mi criterio, una indicación de tratamiento médico y de otra manera, de un implante de un cardiodefibrilador, seguramente Doctor, que lo tenía. Hay algo que también le quiero preguntar respecto de la medicación. Sí. Decían que estaba tomando una medicación psiquiátrica, pero muy potente, muy potente. También tendrían que haber observado mejor si tenía contraindicaciones para su enfermedad cardíaca. A ver, vamos a lo siguiente. Yo también me baso en lo que ustedes han publicado, ¿no es cierto? O sea, lo que uno sabe de la medicación psiquiátrica que recibía. Él recibía lo que uno llama tranquilizantes mayores, medicación antipsicótica, digamos, medicaciones antidepresivas. Y muchas de las drogas, por lo menos 3 de las que figuran en los medios, que, digamos, tienen interacción cardiovascular y fundamentalmente pueden tener un efecto proarrítmico, por lo cual muchas veces cuando estas drogas se prescriben, los cardiólogos recibimos la interconsulta del psiquiatra para hacer una evaluación cardiovascular, sobre todo electrocardiográfica, para ver si determinada, digamos, porción del electrocardiograma de reposo se encuentra en condiciones normales para poder el psiquiatra obviamente administrar esa droga. Bien. Pero obviamente ante un daño estructural como es una miocardiopatía, determinadas drogas se deberá barajar adecuadamente el riesgo-beneficio. No le interrumpo la comunicación, pero aguárdeme un minuto. Voy a saludar al doctor Baqué, que es el abogado de una de las enfermeras, ¿no?, que atendió a Diego Armando Maradona, esta enfermera que está un poco en cuestión por el tema de haber dicho primero una cosa, después otra, bueno, algunas cosas, ¿no?, que el doctor Baqué ya estuvo aclarando. Nacho Amonte está con esta nota. Nacho. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estamos en las puertas de la Fiscalía General de San Isidro. Estamos con el doctor Baqué, que es el abogado de Dayana Madrid. Lo primero que le consulto antes de pasarlo con Fernando Carnota es exactamente a qué se presentó hoy la enfermera. No, hoy nos presentamos nosotros, trajimos una serie de audios. O sea, es espontáneo. Sí, de unos chats que ella había estado integrando un chat que luego fue desvinculada de ese chat de los primeros días. Y vinimos a traer un pendrive con el contenido de esos chats. Muy bien. Fernando Carnota, te escucha el doctor Baqué. Sí, doctor Baqué, gracias por acercarse al micrófono de La Nación. Y esos diálogos, ¿por qué le parecen importantes para la causa? ¿Qué clarifican desde su punto de vista la situación de la enfermera? Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que clarifican es por qué ella no estaba en contacto con Maradona desde el día 16, que es despedida, porque Maradona también había despedido el día 13 a sus asistentes terapéuticos, los cuales no fueron reemplazados. Y una de las condiciones de la externación es que estuviera 24 horas del día acompañado por acompañantes terapéuticos. Fueron desplazados, hubo una oposición inicial de la psiquiatra a que fueran desplazados y de otras personas más, pero así todo se buscó una salida elegante de esperar hasta el miércoles a ver, para que Maradona no se sintiera agobiado. La realidad de los hechos es que nunca más volvieron y eso está acreditado en estos audios. O sea, ¿ella cuándo dejó de ir a verlo a Maradona? No, ella empezó el 13, 14 y 15 no trabajó, sábado y domingo, el 16 fue a verlo, ahí Maradona la despidió, ella se quedó en el auto esperando que viniera un reemplazo. Al cabo de 3 o 4 horas, no me acuerdo exactas cuántas, le dijeron que volviera, que no la iban a reemplazar, pero que no iba a estar cerca de Maradona, que iba a estar para una emergencia o para suministrarle la medicación vía Johnny o Maxi, y a partir del lunes 16 nunca más estuvo en contacto con Maradona, solamente estaba por si había una emergencia o por el tema medicación. Doctor, ¿la medicación no se lo daba un enfermero? Ella es enfermera, ella iba hasta la puerta de la habitación de Maradona, ahí se la entregaba a Maxi o a Johnny y ellos ingresaban ahí al playroom y doctor, le daban la usted entiende lo que le estoy preguntando. La medicación a Maradona no se la daba porque no solo es dársela, es controlar que la tome, controlar que efectivamente, o sea, es todo un proceso el trabajo del enfermero. ¿La medicación no se la daba a la enfermera?
En el caso de ella, no se le ingresaba en la boca, ¿sí? Controlaba y veía cuando Doctor, Maradona supongo la que para tomaba. defender, Sí. supongo que para asumir la defensa de una enfermera habrá leído los protocolos de trabajo de la enfermería. Por supuesto. Bien. Y No todavía, quiero, a ver, igual los leí no, sin que esté... no quiero prejuzgar con que no lo hizo, permítame. digo, porque esto explica por un poco mi supuesto, No lo pregunta. hizo ni la Fiscalía, no lo va a hacer usted. Claro. No lo hizo la Fiscalía. Por Fernando, eso así que yo sé que digo. usted no, tampoco. No. No, a ver, digo, no me malinterprete la pregunta, sino ya que lo sé, digo ya lo sé. para entender mi Sí. pregunta, porque el trabajo de la enfermera... A ver, eso es lo que le ordenó, le cuento, eso es lo que le ordenaron los médicos tratantes que haga. No es que la enfermera motu propio sea, Luque y decidió. la psiquiatra. Claro, no es que la enfermera se Está levantó bien. un día y dijo, yo ahora no le doy. Ese fue el tratamiento que dispusieron en su momento los médicos tratantes, como dispusieron que no haya asistencia terapéutica o como dispusieron que no haya una ambulancia, un desfibrilador, Bien, o que bien. Maradona Doctor. se caiga, se golpee y no vaya a un médico. Ahora yo le un pregunto, sanatorio. Eso ella trabajaba estoy para una defendiendo empresa... porque, ¿qué pasa? Le cuento. Sí. Sí, le cuento algo, Fernando, y ya A ver, termino y redondeo. Ella no solamente es ella, es todos los enfermeros que lo trataron a Maradona durante este tiempo, donde tuvieron sus funciones acotadas a lo que disponían los médicos tratantes, no es que estaban sin Está bien. control. No, está bien, yo no estoy poniendo la responsabilidad sobre ella, simplemente estoy tratando de entender hasta dónde llegó la función de ella. Por decisión propia, porque se lo pidieron los médicos, pero digo, ella no le dio la medicación, ella se la dio a un tercero que fue el que se la dio a Diego Armando Maradona. Ella le decía, esto es lo que tiene que tomar, pero si lo tomaba o no lo tomaba, en realidad lo controló otro, no la enfermera. No, ella, le vuelvo a repetir, Carnota, sí, ella desde la puerta controlaba que él lo tomara, no más que eso. Si es más que eso, ¿Y no. tiene no pruebas más que eso. Madrid tiene pruebas en algún mensaje en el que conste Sí, que sí, Maxi sí, y tiene Johnny le pruebas, decían, nosotros tiene le damos la pruebas, pastilla, vos quedate tiene- afuera. No así, pero tiene pruebas y tiene charlas con la psiquiatra. Eso está probado y es sabido. Esto es sabido, no es que algo oculto y que aparece ahora. Es 100% sabido, 100% declarado en la causa y corroborado por la Fiscalía. Muy bien. Doctor, respecto del tipo de medicación, por sus otras patologías, por el tema de su enfermedad cardíaca y demás, ¿estaban chequeadas, controladas? ¿El médico las había auditado? ¿Qué le cuenta la enfermera? No había solamente medicación para su adicción, por una cuestión medicina psiquiátrica, no había medicinas para el corazón. Entonces, No, también- lo que digo es que, porque lo que explican algunos profesionales, que la medicación que tomaba era muy potente y que en algún caso podía Sí, ser perjudicial para su afección cardíaca. Yo lo consulté con los peritos que trabajan habitualmente conmigo, estos temas médicos, y me dijeron que primero, la principal contraindicación que tiene la medicación que tomaba era el aumento de la frecuencia cardíaca. Es por eso que en reposo Maradona llegó a tener 115, y no estando con esta enfermera, por eso le digo, es independiente quien haya sido, tenía 115 de frecuencia cardíaca. Sí. Tenía el día anterior a tener 115, que fue el 19, el 20 tuvo 115, el 19 el enfermero escribió, el paciente se manifiesta taquicárdico, es decir, había un aumento. Cuando veían que aumentaba la frecuencia cardíaca, ¿qué decía Ella Luque? no estaba Pero había un grupo de WhatsApp. Sí, claro, no. ¿Qué respondía Luque cuando decía, mirá que tiene la frecuencia por las nubes? Conozco cuáles eran, porque justo ahí no estuvo la enfermera, pero estaban anoticiados y todos sabían. Además, Carnota, acá hay algo que es muy claro y si lo consulta con cualquier médico, Maradona tenía una patología de base, que era la cuestión cardíaca. Maradona no tomaba ninguna medicación cardíaca cuando todos aquellos que han tenido un problema cardíaco toman de por vida medicina para esa afección. Pero además, en este caso, la medicina que le daban aumentaba considerablemente su actividad cardiovascular. Con lo cual yo sostengo que Maradona hubiese estado en la casa acá del cámara, que mientras miro la cámara lo veo, se hubiese salvado. Hubiese estado en Bueno, una casa en Villa ese es el Fiorito o en punto, un doctor. palacio en Abu Dhabi, Maradona estaría vivo. Es lo que le quiero preguntar. Usted debe haber charlado bastante con la persona que está representando, con la enfermera. Ella, yo supongo que debe tener una mínima experiencia para haber estado ahí, para haber sido contratada por una empresa que se dedica a brindar ese servicio. ¿Qué le cuenta la enfermera
de acuerdo a su experiencia, que no era para nada el lugar de atención de un paciente convaleciente y con la patología de Maradona, el lugar y cómo estaba? Mire, yo le digo que yo no la conocía, la conocí por un tapicero que me hizo unos sillones ahora hace 3 meses y me llamó que era la prima. Me senté, la escuché con paciencia, como siempre digo, escucho con paciencia a los clientes y dictamino sin paciencia. La escuché, me pareció tan capaz que terminé la charla diciéndole: si algún día necesito una enfermera, te juro que te voy a contratar, porque es muy sólida. Porque me dijo, para mí era Maradona, pero no porque todo... Era un paciente normal. Era un paciente porque no sé de fútbol, soy Vamos de pueblo, a escuchar al doctor mujer, Baqué. Díganos, ¿era un paciente qué, Maradona? Era un paciente más, lo traté como un paciente más, no es que estaba pendiente o de un autógrafo o de consentir algo, sea algo lo que me dijeran los médicos tratantes. Pero sí lo que ella me refiere en todo momento, que como había médicos tratantes, ella la única vez que sugirió una opinión fue cuando le pidió a la psiquiatra a ver si no le daba un placebo para darle al paciente, porque es común entre los tratamientos psiquiátricos, y eso está escrito y consta que ella le pide un placebo, porque ni siquiera placebo le habían llevado a Maradona, en un grado de improvisación cuanto menos, y que ella, la psiquiatra le contesta que sí, que al otro día le va a llevar. Bien. O sea, entiendo que no era el lugar, pero volviendo a esto, Carnota, yo le voy a decir algo. Más que si era el lugar o no para ser tratado, ¿por qué no nos preguntamos los argentinos por qué Maradona no tenía una casa donde él tuviera que vivir? ¿Y por qué andaba, como yo cuando estaba en la facultad, que iba de casa en casa porque estaba carente de recursos? Entonces, ¿por qué estaba de un lado para el otro como loco sin manija? ¿Y por qué si él tenía una casa en Bransen, que era su último hogar, lo habían llevado ahí? La alteración en un paciente adictivo de sus lugares también causa repercusiones, pero lo importante es por qué Maradona no tenía una casa propia, con todo el dinero que ha ganado y con todo lo que ha regalado y con tanto que ha hecho rico a un montón de argentinos. Sí, doctor, parte de la defensa en parte justamente tiene que ver con esta cadena de errores que usted marca o que se pueden denominar errores que vinieron del lado médico y que terminan quizás con la enfermera dándole la medicación a gente que no estaba preparada probablemente, como cualquiera de nosotros, para medicar a alguien o para darle o suministrar la medicación a alguien. Ahí es donde se falló, de alguna manera, porque imagino que la tarea de la enfermera quizás es justamente dar la medicación y su rol era cumplir eso, ser quien medique a Maradona. No, bueno, Fernando, yo disiento con usted con todo el respeto intelectual que le tengo. Si usted me dice que el rol del enfermero termina o su responsabilidad empieza por a ver si le puso él adentro de la boca la pastilla o no, yo disiento. Yo creo que la cadena de negligencia, impericia e imprudencia no está ahí, ni en el enfermero que escribió que tenía 115 de pulsaciones, que es mucho más grave tener 115, no está ahí porque no es el rol de él. O sea, para eso deberían haber estado los acompañantes terapéuticos, Fernando, los cuales fueron echados y no fueron repuestos. No en lo que la responsabilidad de ella sí se olvida de decirle vamos a darle porque, a ver, cuando hablo igual hay pacientes, no Maradona, sí. Soy Bernardo Vázquez, digo, pero no Maradona. Cuando hablo igual hablo de una cadena general. Pues termino. No, sí, pero sí. En algún lado se corta y yo no la defiendo porque no está imputada. Sí. Ni ella, yo estoy hablando por los enfermeros actuantes, no por mi enfermera asistida o asesorada. La realidad es que ella cumplió las órdenes y se sabía, no es que fue oculto lo que pasaba. Hay pacientes que a veces, que se lo dé el nieto porque toma el remedio más fácil. Sí. ¿Es común eso? ¿O vamos a negar que los enfermeros no utilizan el artilugio que sea para lograr el cometido que tome el remedio el paciente? Sí. Lo he visto 100 veces en mi familia. Entonces era un artilugio utilizado para que Maradona tomara, que era el rol de ella, que tomara la medicación. Después, si se lo ponía en la boca a ella, o buscábamos al nieto, o buscábamos a alguno de los hijos, buscábamos al sobrino, sí. Creo que es indistinto en el caso de los enfermeros. No, está bien, doctor. Si no... el tema es que ella se cerciorara que Maradona no cortaba la medicación, pero bueno, usted ya lo explicó. No, sí.
Sí, se cercioraba, eso es lo que les dije. Desde la puerta controlaba y se cercioraba. Y eso va a salir ahora en las pericias. Está muy bien. Eso sí se va a quedar claro si tomaba la medicación Maradona. El problema es que tomaba una medicación que le aceleraba el corazón y no tenía tratamiento cardiológico. Doctor, el problema de Maradona básicamente es ese. Le pregunto algo que a mí en lo particular me impacta. Y quiero saber si a la enfermera le impactaba también. Yo creo que a usted también, porque usted dice, ¿por qué no estaba en la casa y estaba en ese lugar? Y va por el mismo camino. A mí me impactó mucho que Maradona no tuviera ni siquiera un baño en su cuarto. Tenía un baño químico. ¿No le llamaba la atención esto a la enfermera? ¿Qué le comentó? Ahí está el problema de la enfermera. Como para ella era un paciente más, y los enfermeros van a cada casa que no hay baño. O sea, para ella, a mí me impacta por la adoración de Maradona, por los momentos vividos, por el dinero que ganó Maradona, por la presunción de argentinos que tenemos que Maradona tenía que vivir bien. A la enfermera, por eso le digo que tiene un alto grado de profesionalismo, cuando hablé con ella, que le pregunté estas cosas, me dijo, ¿sabes las cosas que yo he visto? Entonces, para mí era un paciente más. El tema es que a la familia no le llamó la atención. Vamos al revés. Mirando yo fijamente a la cámara. Pero la verdad es que Maradona no era un paciente más. Le tenía que llamar. De hecho, si hubiese sido un paciente más, hoy no estaríamos hablando de él. Por eso, pero para ella sí. Ahí está, para ella sí. Entonces yo le hago esta pregunta. ¿A ella le tenía que llamar la atención o le tenía que llamar, como me llama la atención a mí, a la familia y al entorno que estaba al lado de él? Y ahí creo está, que le tendría que haber llamado más. Otra pregunta que le quiero hacer. Sí. Obviamente la justicia tendrá que determinar responsabilidades penales si es que las hubiera en todo esto, ¿no? Ahora, ¿usted ve alguna falencia en el entorno familiar? No tengo conocimiento de eso, porque cuando uno es familiar carga con dolores, angustias, temores que exceden a la mente fría que debe tener un profesional, así que no lo sé. Estoy hablando no de falencia, sino de si le llamaba la atención o no que Maradona viviera en una habitación que no tenía baño propio. Respecto al resto de sería un desubicado de mi parte ponerme a opinar respecto a cuestiones que la verdad no sé, no porque las conozca y me las calle, sino sí hay cosas que conozco de la causa y que por respeto al ídolo, primero al ser humano, no las diría de ningún ser humano, pero mucho menos las diría del ídolo, que se sepan por otro lado, no por este abogado. Doctor Baqué, gracias por el contacto y por acercarse a La Nación Más. A ustedes, gracias, siempre es un gusto. Hasta luego, igualmente. Nacho Amonte desde el lugar, Nacho, gracias. Ya vamos a volver a la Fiscalía, Fernando, que se siguen produciendo novedades, ¿no, Nacho? Sí. En minutos llega el abogado de Kosachov, el doctor Sugarchuk. Kosachov es la psiquiatra, ¿sí? Bien. Se va a acercar el abogado de la psiquiatra, otra de las médicas tratantes en el caso Maradona. Bueno, va a ser interesante ese testimonio, así que línea abierta, nos llamás cuando haya novedades. Cómo no, hasta luego. Creo que lo dejé a Omar Gabriele ahí, ¿no? El cardiólogo, escuchando todo. Omar, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Escucho, claro. No, gracias por seguir. ¿Alguna reflexión final sobre lo que hablamos con Baqué? A ver, yo una de las cosas que uno, o sea, que uno de los signos de alarma, ¿no? Y que de alguna manera responde digamos, a lo informado, vuelvo a repetir, sin documental médica, sin tener a la vista, que los pacientes con miocardopatía e insuficiencia cardíaca, una de las medicaciones que se les da, que se denominan beta bloqueantes, los cuales han sido muy promisorios para la sobrevida y la morimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca clínica, es una de las características que tiene, es de disminuir la frecuencia cardíaca. Más, es uno de los parámetros que uno utiliza habitualmente para ir titulando, dosificando la medicación que uno está empleando, ¿no es cierto? Entonces llama la atención, digamos, que de alguna manera se hable, que se haya encontrado a un paciente con una miocardiopatía dilatada. Yo no sé si en ese momento estaría con manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, pero uno de los signos de alarma para el cardiólogo y para el entorno que asiste al paciente es la taquicardia, el aumento de la frecuencia por encima de 100. Claro. O sea, yo no creo en lo particular, si bien él tomaba drogas, digamos, una de las drogas psiquiátricas o neuropsiquiátricas,
que tiende, sí, a elevar la frecuencia cardíaca. Pero si de alguna manera, yo en lo personal me parece que, y sobre todo, a ver, esto es con el diario del lunes, ¿no es cierto? O sea, habida cuenta el desenlace fatal que tuvo Maradona, me haría mucho pensar como que, digamos, el paciente estaba entrando en una etapa de descompensación cardíaca, claro. Y uno de los signos más evidentes y más fácil de detectar, ¿no es cierto?, es el aumento de la frecuencia cardíaca, lo llaman una taquicardia sinusal. Claro, ¿no es Doctor cierto? Gabrieli, sí. Digo, un paciente en las condiciones en las que estaba Maradona, ¿sí? En las condiciones de salud en las que estaba Maradona, ¿es lógico o usted ve lógico con sus años de experiencia que estuviera en una habitación con un baño químico, por ejemplo? No, eso obviamente que no. Creo que ningún ser humano puede estar en esas condiciones. A ver, pero yo me quiero detener en una cuestión de la internación domiciliaria. La complejidad de la internación domiciliaria va a depender del motivo de la internación domiciliaria, ¿no es cierto? O sea, por lo que dijimos, él sale o se interna, por los dichos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, por un posoperatorio neuroquirúrgico, pero nadie dijo que tenía o había sufrido o había tenido una descompensación, una inestabilidad de su cuadro cardiovascular, de su hemodinamia cardiovascular. Entonces, ahí sí ya las cosas hubiesen cambiado el panorama. No obstante, dentro de la complejidad de un paciente, obviamente, dentro del tenor de un paciente que va a ser, por más que tenga una internación con fines neuropsiquiátricos o con tener un fenómeno de adicciones, ¿no es cierto? Un cuadro depresivo, etcétera. Si nosotros tenemos que tener en cuenta, era un paciente, que tenía comorbilidades, era un paciente cardíaco, era un hipertenso, entonces amerita que el paciente tenga lo que implica la internación domiciliaria, es un manejo interdisciplinario entre profesionales. Bien. Nos tenemos que contactar quienes asistimos al paciente y dar nuestras recomendaciones, obviamente. Eso conjuntamente con el médico de cabecera. Doctor Omar Gabrieli, gracias por el contacto y las aclaraciones. Al contrario, a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Nos vamos rápidamente, me está llamando Jero Mura. Mientras en Fiscalía se está esperando